ti y para ti. Por eso lo ponemos a tus pies, Señor, porque tú eres el único digno de recibir todo, Señor. Toda la gloria, toda la alabanza, toda la exaltación, toda la adoración. Todo fue hecho por ti y para ti, Señor Jesucristo. Por eso te adoramos y queremos ser como ese perfume a tus pies, Señor. Gracias, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Pueden tomar sus lugares. Vamos a hacer una oración para pedir al Señor que nos hable, que seguramente lo va a hacer porque siempre lo hace, pero que nos hable y que nosotros seamos capaces de entender lo que el Señor nos está diciendo. Señor, te damos gracias nuevamente porque estamos aquí, Señor, y porque nuestro único motivo, la única razón de que nosotros estemos aquí, Señor, es porque anhelamos encontrarte, Señor. Nuestro corazón está sediento y hambriento de tu palabra, Señor, y de tu amor. Por eso estamos aquí buscándote y por eso, Señor, tú has abierto nuestros corazones para que nosotros podamos recibirte y decirte que tú eres nuestro Dios. Gracias por este tiempo, gracias por la palabra que vamos a recibir y te pedimos que esa palabra, Señor, caiga en buena tierra en nuestros corazones y que dé fruto al 100 y al 1000 por uno, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues buenas noches a todos. Buenas noches también a los que nos ven por las redes. Bienvenidos nuevamente. Síganos viendo y sobre todo ayúdennos a compartir los mensajes también. Si este mensaje te llega al corazón, si este mensaje te habla, compártelo, no te quedes con él. Hay más gente entre tus amistades, entre tu familia y en muchas partes del mundo que realmente necesita escuchar la palabra de Dios. Así que no debemos ser egoístas y dice la palabra que lo que recibimos por gracia, lo debemos dar por gracia, igual como lo recibimos. El tema de hoy es un tema que pues bueno, yo creo que sí nos acomoda a muchos y se llama cuando siento miedo o cuando he sentido miedo. Y es que el miedo es un sentimiento muy natural en el ser humano. Podemos decir que prácticamente en todos los animales se da ese sentimiento de miedo. Y hay un miedo que es positivo, porque ese miedo fue puesto por Dios en nosotros para advertirnos de los peligros, para que pudiéramos darnos cuenta cuando realmente estábamos nosotros en peligro y pudiéramos huir. Por ejemplo, el hombre antiguo cuando, y bueno, ni tan antiguo, si a cualquiera de nosotros se nos sale un león en la calle, yo creo que sí sentimos miedo, ¿verdad? Y corremos a escondernos y a salir de su alcance. Y ya no digamos un león, un perro que nos quiera atacar o que nos esté ladrando, inmediatamente sentimos en el corazón miedo porque no sabemos qué va a pasar. Pero hay un miedo que es malo, por decirlo de esa manera, porque es un miedo que nos paraliza. Y ese es el miedo al que nos vamos a referir. El miedo que te impide avanzar, el miedo que te impide hacer lo que tienes que hacer y el miedo que te paraliza y te deja inmóvil, que te deja dudando de lo que tienes que hacer. Ese es el miedo que no nos conviene. Y este miedo también es natural en el hombre porque cuando nos enfrentamos a una situación difícil o que sentimos que está fuera de nuestro control o que no vamos a poder salir de ella, inevitablemente sentimos miedo. No sé si tú alguna vez has sentido miedo, pues a muchas cosas, a lo que diga tu familia, a cómo te traten, a cómo cambien contigo quizás cuando se enteren de ciertas cosas. Cuando haces algo malo, por ejemplo, tienes miedo a que te descubran y ese mismo miedo te delata, ¿estás de acuerdo? Cuando a veces cuando hacemos cosas que no son correctas, ese mismo miedo nos delata porque se nos ve en la cara que algo hicimos. Pero no solamente cuando hacemos algo malo, sino muchas veces también cuando hacemos cosas buenas. Por ejemplo, cuando
tú llegas por primera vez a los pies de Cristo, a la mayoría de nosotros nos da miedo que la gente sepa que hemos conocido del Señor y que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. A muchos nos dio miedo y durante mucho tiempo fuimos cristianos de la secreta, que nadie supiera que nosotros estábamos yendo a la iglesia. Pero este miedo, también la palabra nos dice qué es lo que tenemos que hacer con eso. Vamos a ir a Isaías 36, en lo que ustedes lo encuentran, Isaías 36, y hay un pasaje que a mí me llama muchísimo la atención en este capítulo, Isaías 36. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Muy bien. Dice desde el capítulo 1, del versículo 1, perdón, dice: aconteció en el año 14 del rey Ezequías que Sennacherib, rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. El rey de Asiria envió al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquim, hijo de Hilcias, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. A los cuales dijo el Rabsacés: decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? El rey de Asiria, Sennacherib, era un rey muy poderoso en aquel tiempo, porque en aquel tiempo el ejército asirio era uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Y dice aquí que ellos llegaron y fueron tomando las diferentes ciudades de Judá. Es decir, fueron sitiándolas, fueron rodeándolas, y dice que Sennacherib, que así se llamaba el rey, envió a un Rabsacés. Rabsacés es un mensajero, pero no es un mensajero cualquiera. No es como decir, oye, Oscar, ve y llévale esta carta a fulano, ¿verdad? No, Rabsacés era un mensajero de esos que sabían meter miedo, de esos que iban a amenazar en nombre del rey de Asiria. Y el ejército que llevaba, más adelante lo vamos a leer, era un ejército grandísimo, habla de más de 183,000 soldados. Entonces nada más imagínense que llegara a cualquier lugar, a cualquier ciudad, un ejército de 183,000 soldados, pero de esos ejércitos bien entrenados, bien armados, un ejército poderoso. ¿Cómo se pone la población? Empieza a sentir miedo, ¿verdad? Porque no saben hasta dónde van a llegar esas personas que están llegando a la ciudad o al país para invadirlo. Y entonces él se para al frente y les dice: ¿ustedes en qué apoyan su confianza? Refiriéndose al pueblo de Judá. ¿En qué se apoyan? Les voy a parafrasear para no leerlo todo, pero ustedes léanlo después, Isaías 36. Y dice: ¿ustedes en qué se apoyan? ¿Ustedes creen que su Dios los va a defender? O sea, nosotros traemos un ejército poderoso, traemos muchísima gente armada, entrenada para la guerra, y ustedes se apoyan en cosas frágiles, como, menospreciando por supuesto, decía, como en su Dios, ¿verdad? Incluso les dice en el versículo 10, les dice: ¿acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Fíjense nada más qué terrible, ¿eh? Él, sabiendo que el ejército de Israel, el ejército de Judá, confiaba en Dios, le dijo: ¿a poco creen que Dios no me mandó a conquistarlos a ustedes? ¿Ustedes creen que nada más vine así? No, su Dios me envió a atacarlos. Es decir,
El miedo que estaba metiendo es ese miedo que nosotros a veces sentimos de que incluso en aquello que confiamos, en el Dios que confiamos, se puede volver contra nosotros, ¿no? Porque cuántas veces, como te decía hace un momento, haces algo indebido y dices, híjole, le fallé a Dios. Y te entra miedo y no sabes qué hacer y no sabes dónde meterte, porque tú y yo sabemos que Dios nos ve donde quiera que estemos. Pues este varón se atrevió a decir que Dios mismo lo había enviado a atacarlos, ¿verdad? Y fíjense bien, más adelante en el 12 dice, y dijo el Rabsacés, es decir, el mensajero, ¿acaso me envió mi señor a que dijera estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con ustedes? Es decir, les está recordando que están sitiados, que están acorralados, que no tienen ni comida ni agua, y que ellos los van a asolar hasta que tengan que comer su propio estiércol y su orina. ¿Te das cuenta? O sea, el tipo hablaba fuerte, sabía meter miedo y lo metió al pueblo de Judá. Dice, entonces el Rabsacés, en el 13, dice, se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá diciendo, oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías era el rey de Judá, porque no os podrá librar, ni os hará Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno su viña y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vid, tierra de pan y de viñas. Es decir, les estaba diciendo, si ustedes hacen la paz conmigo y no quieren que los acabe, salgan y entréguense, ¿verdad? Y les voy a dar chance de que coman de sus cosechas, de que beban su agua, hasta que yo me los lleve a otra tierra, ¿sí? ¿Te das cuenta? O sea, los está queriendo convencer de que si ellos se entregan, no va a pasar nada, no les van a hacer ningún daño. Después, más adelante dice, en el 20, en el versículo 20 dice, ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano? Es decir, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén. Fíjense bien, este varón les está diciendo, ninguno de los dioses de todos los países que hemos conquistado ha sido capaz de defenderlos contra nosotros. ¿Ustedes creen que su Dios los va a defender? ¿En verdad lo creen? Dice, pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo, no le respondáis. Es decir, el rey Ezequiel les dijo, digan lo que digan ustedes, callados, no abran la boca. ¿Por qué? Porque dice por ahí un dicho que en boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Entonces, ellos estaban realmente asustados, verdaderamente asustados. Estaban prisioneros, estaban amedrentados, estaban amenazados. No sé cuántas veces te has sentido tú así en tu vida, de que alguien sabe algo de ti y te dice, si no haces lo que yo te digo, voy a decirle a fulanito que tú le robaste el dinero que se le perdió. Voy a decirle a perenganito que tú te comiste su gansito que estaba en el refrigerador, ¿sí? Voy a decirle a tus papás que tú fuiste el que falsificó la firma para vender la casa. No sé qué tan grave sea lo que hayas hecho, o qué tan difícil sea de conciliar, o simplemente qué tan difícil sientas tú que va a ser aquello si lo saben las personas que no lo deberían saber, según tú, ¿sí? Porque tú dices, si lo saben,
me van a desheredar, no me van a volver a hablar, no van a querer saber de mí, me van a correr de la casa. Como varón, si mi esposa se entera que salí o que invité a la secretaria a comer, no me la voy a acabar, ¿verdad? Pero alguien te vio y ese alguien se acerca y te dice, ¿qué crees, Oscarito? Te vi que saliste con la Juanita, o con la Lupita, perdón, ¿cómo se llama? Te vi. Si no me das algo, voy a hablar. Y tú te entra ese miedo y dices, no, que no se sepa. Y caes en la insinuación de esa persona. Eso mismo estaba tratando de hacer el Rabsacés con el pueblo judío. Y entonces dice la palabra, más adelante en el capítulo 37, ya les dije, nos vamos a saltar muchas partes, pero después lo leen ustedes bien, 37:10, dice, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías, diciendo, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí que tú oíste lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras que las destruyeron, y escaparás tú. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que destruyeron mis antepasados? A Gozán, Arán, Rezef y a los hijos de Edén que moraban en Telasar. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfad, el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó, y subió a casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Fíjense bien lo que hizo Ezequías, Ezequías, yo me imagino que dijo, ¿sabes qué? Se me hace que hoy sí no la vamos a librar. Porque le mandaron esas cartas y dijo, ya está escrito lo que nos van a hacer. Pero Ezequías actuó como debía de haber actuado. Dice que subió a la casa de Jehová, es decir, subió al templo y puso las cartas delante de Dios. Como diciendo, Señor, esta es la amenaza que pesa sobre nosotros, solo tú puedes salvarnos, ¿verdad? Y dice entonces que Ezequías oró a Jehová. Y en el versículo 18 dice, ciertamente, oh Jehová, los reyes de Asiria destruyeron todas las tierras y sus comarcas, y entregaron los dioses de ellos al fuego, porque no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera y piedra, por eso los destruyeron. Ahora pues, Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Fíjate qué tremendo, Ezequías seguramente sintió miedo, pero dijo, Señor, tú sí puedes salvarnos, nosotros no vamos a poder, pero tú sí puedes, porque todos los dioses de ellos eran dioses falsos, eran dioses de madera, de yeso, de metal, de lo que tú quieras, de oro si quieres, pero no eran dioses, pero tú sí eres Dios. Cuando nosotros hacemos esto en una situación de peligro, el miedo existe, pero saber en quién estás poniendo tu confianza es lo que te va a dar la victoria. Es lo que te va a sacar adelante, porque tú y yo no confiamos en un Dios ni de madera, ni de metal, ni de yeso. No confiamos en una imagen, no confiamos en una figura. Nosotros confiamos en el Dios verdadero, el único y verdadero Dios. En Él tenemos puesta nuestra confianza. Así que al resto del mundo puede no haberlo ayudado sus dioses, pero a nosotros sí nos va a librar Jehová de los ejércitos, ¿verdad? El Dios de Israel. Ok, entonces dice, permítame. Ok,
Vamos a irnos ahí mismo en el 37, pero hasta el versículo 32. Dice, porque de Jerusalén saldrá un remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor de David, mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Fíjate bien, un ejército poderosísimo, 185,000 soldados, y un solo ángel del Señor acabó con ellos en una noche. Uno solo. ¿Te das cuenta? Si el Señor ha puesto un ángel a guardarte, a cuidarte a ti, ¿qué te puede hacer un ejército completo? Nada, absolutamente nada. Un solo ángel acabó con 185,000 soldados. Y dice entonces que cuando ellos vieron esto, salieron huyendo y fueron a su templo a adorar a su Dios, y dice que ahí murieron, y allí se acabó todo para Sennacherib, el rey de Asiria. Fíjense bien qué tremendo. No sé si ustedes ya habían leído este pasaje antes, pero léanlo por favor, léanlo en sus casas. Cuando nosotros sentimos miedo, como estaba el pueblo de Judá atemorizado, nos paralizamos así como ellos estaban encerrados. Ellos pensaron que ya todo se había terminado. Pero su líder, su rey, Ezequías, dice que subió a orar al Señor para pedirle y decirle: solamente tú, Señor, pero que tú sí eres Dios. Y por cuanto hizo lo que debía hacer, Dios lo respaldó. Y ni siquiera necesitó bajar Dios, mandó uno de sus ángeles, uno solo. Y con eso tuvieron. Pero nosotros muchas veces, así como este individuo Rabsacés estaba intentando atemorizar al pueblo, así nos sentimos nosotros atemorizados. Así caminamos, así pensamos, así andamos, y nos sentimos desesperados, porque sentimos que no vamos a poder salir de aquella situación. No sé si ahorita en tu cabeza está entrando esto, pero si una situación de tal peligro Dios la pudo resolver en un momento, ¿qué tan difícil es lo que pasa en tu vida como para pensar que Dios no lo puede arreglar? ¿Qué tan difícil puede ser? ¿Alguna vez 185,000 hombres han querido agarrarte a ti, atraparte? No, ¿verdad? ¿Alguna vez has estado en una situación de peligro de ese tamaño? No. Sin embargo, nosotros a veces con algo pequeño nos atemorizamos y pensamos huir. Y pensamos no aparecernos. No voy a ir a la iglesia ya, porque si me ve el pastor y se entera de lo que hice, ya no va a querer recibirme. No me va a dejar ni entrar. Me va a decir: ¿qué andas haciendo? No. Las cosas las tenemos que enfrentar, porque ¿qué es una persona miedosa? Es una persona que no se atreve a actuar. Porque miedo todos sentimos, pero la diferencia entre un miedoso o un cobarde y un valiente es que el valiente se enfrenta a su miedo. Esa es toda la diferencia. Cuando David se enfrentó a Goliat, yo estoy seguro que también le dio miedo. Por supuesto que le dio miedo. Imagínense, yo creo que estaba más o menos de mi estatura, porque era un muchachito, ¿verdad? Yo ya estoy viejo, pero él, siendo un muchachito, más o menos calculo que estaba como yo. Y dice la escritura que Goliat medía como 3,5 metros. Entonces nada más imagínense,
enfrentarse a alguien que mide lo que tiene de la altura hasta el techo. Yo creo que a cualquiera nos daría miedo, ¿no? Y Goliat usó la misma arma, amedrentó a todo el pueblo y los tenía enfrente al ejército de Israel y los tenía atemorizados, nada más con lo que les estaba diciendo. Cuando David se puso al frente, yo creo que cuando estaba allí dijo, ¿qué estoy haciendo, verdad? En la que me metí. Pero recordó, por eso también Jehová dice, y por amor a David, recordó que David también dijo, tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, no soy yo el que te va a vencer, mi Dios es el que te va a vencer. No fue la piedra que le lanzó David a Goliat lo que tumbó al gigante, fue Dios actuando en esa situación, el que derribó al gigante para que David tuviera el triunfo, un triunfo que nadie podía esperar. Todo el mundo estaba esperando que el gigante levantara un pie y aplastara a David de un pisotón, pero no sucedió así, ¿verdad? Así estamos nosotros muchas veces frente a los problemas. Estamos esperando que a ver en qué momento nos aplastan, a ver en qué momento acaban con nosotros. Se nos olvida muchas veces que nosotros tenemos el respaldo del Dios del universo, del Dios poderoso, que así como hizo las cosas buenas, también permitió las cosas malas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que volteemos nuestra vista y digamos, yo no puedo, Señor, pero tú sí puedes. Y yo confío en ti. Y tú eres mi Dios. Y fíjense, esto que le pasó a David también, pues él se enfrentó a una situación que ni siquiera se la esperaba. ¿Se acuerdan que iba a llevarle el lonche a sus hermanos? Estaban los hermanos ahí en la línea de pelea, en la línea de batalla, y él les iba a llevar el lonche, como quien dice, porque iba a llevarles comida. Pero cuando vio todo aquello, dijo, pues, ¿qué pasa con ustedes? O sea, este tipo viene y los asusta, luego no saben quién está con ustedes. Y por eso fue que se enfrentó a Goliat, porque él sí sabía en quién estaba poniendo su confianza. Dice la palabra en la segunda carta de Timoteo 1:7, y fíjense que sentir miedo tampoco es algo que tengamos que sentir. ¿Mande? Segunda de Timoteo 1:7. ¿Recuerdan cuando Jesús fue al Getsemaní antes de ser entregado? ¿Recuerdan que Jesús dijo que algo así como mi alma sufre hasta la muerte? Mi alma está angustiada hasta la muerte. Jesús tuvo miedo también. Jesús sintió miedo. ¿Por qué? Porque Jesús era humano como nosotros, era hombre como nosotros. Siendo Dios, era hombre. Y sintió miedo porque él sabía lo que le iba a suceder. Pero aún así dijo, pero hágase tu voluntad y no la mía. Es decir, él dijo, Señor, tú nunca pierdes el control. Y eso es algo que debemos entender. Mientras el Señor tenga el control, no importa lo grave de la situación, siempre vas a salir adelante. Siempre el Señor te va a sacar adelante. No importa qué tan difícil esté, el Señor siempre te va a sacar adelante. Siempre y cuando tú confíes en que Él tiene el control absoluto. ¿Ya tiene segunda de Timoteo? De 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Ya lo encontraron o lo están todavía buscando? ¿Sí lo tiene ya? Fíjense bien lo que dice aquí la palabra, que Dios no nos ha dado ni a ti ni a mí un espíritu de cobardía.
Porque el Espíritu que ha puesto el Señor en nosotros es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El mismo Espíritu, dice la palabra, que levantó a Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu que tú tienes en ti. Y ese Espíritu, el Espíritu Santo, no es un espíritu de cobardía. Porque por cuanto es el Espíritu de Dios, es quien hace. Nada hay imposible para Él. Si tú quieres recibir sanidad, el Espíritu Santo te puede dar sanidad. Si necesitas alguna situación especial o resolver algo en especial, el Espíritu Santo te da la solución. Les voy a platicar, no voy a mencionar nombres, pero hace unos días una hermana en la fe nuestra me pidió que la acompañara con un médico y ella tenía mucho miedo porque le detectaron algo en la tiroides y 2 médicos ya les habían dicho que era urgente que se hiciera una biopsia. Entonces, ¿qué sospechas tú cuando te dicen urge que se haga la biopsia? Cáncer. Ese es lo primero que entra en tu mente, ¿verdad? Y ella no quería hacerse el estudio. Decía, es que si me lo hago, ya sé lo que va a salir. Ya sé lo que va a salir. Pues me pidió que la llevara con otro médico y la acompañé. Pero cuando platicamos y por supuesto estuvimos orando por ella, yo le dije, ¿sabes qué? No vas a tener nada. Le mandan a hacer los estudios porque el médico ese vio los estudios anteriores y dijo, no, es que esto sí es de biopsia. Lo que se ve aquí es de biopsia. Se la tiene que hacer. Pues con todo el dolor de su alma, se la tuvo que hacer. Y me decía, ¿qué hago? Hazte el estudio. Hazte el estudio. Porque tú en el estudio te vas a dar cuenta cómo Dios va a cambiar las cosas. Si no te haces el estudio, pues ¿cómo lo vas a ver? Yo estoy seguro que no tienes cáncer. Lo declaramos en el nombre de Jesucristo, oramos y el Señor nos dijo que no tienes cáncer. Se hizo los estudios y rápido le dieron los resultados, porque ustedes saben que eso es rápido, porque cuando sacan ¿cómo le llaman? Bueno, una bolita, no recuerdo el nombre científico, pero cuando te sacan eso, si sale positivo, inmediatamente es quimios e inmediatamente es el tratamiento de cáncer, ¿verdad? Entonces, le dieron todo eso, fuimos ¿cuándo fue? ¿Cómo? El martes, el lunes fuimos con el médico, entró ella, le vieron los estudios y le dijeron, señora, usted no tiene cáncer. Lo que tiene usted es bocio, bueno, no sé, pero eso es con medicamentos normales se cura. No salió nada de cáncer. Cuando los otros habían visto y sospechaban, porque ustedes saben que ellos a eso se dedican, vieron y dijeron, esto tiene todas las características de ser un tumor o algo así canceroso. Gloria a Dios, porque no fue cáncer. Pero ¿qué tuvimos que hacer? Y digo tuvimos porque lo hicimos en conjunto. Ella nos pidió que oráramos y ella me hablaba y me preguntaba y le decía, tienes que confiar en el Señor. Tú tienes que creer que tienes un Dios poderoso, que aunque lo que te diagnostiquen sea cáncer, Él lo puede cambiar en un instante. Él puede quitarlo en un instante porque Él es Dios. Para Él no hay nada imposible y Él jamás pierde el control de lo que sucede. Entonces tenemos que confiar en eso. Y así fue, pues obviamente ya se imaginan el resultado y cuando supo, salió feliz, ¿verdad? Dijo, gloria a Dios. ¿Y qué pasó? Pues obviamente el estudio comprobó que había habido una diferencia entre los primeros estudios que le hicieron y el último, porque ya estaba comprobado que aquello no era lo que los médicos sospechaban. Y te estoy dando este ejemplo porque así es con nosotros. Muchas veces nosotros dudamos de que Dios pueda o quiera resolver tal o cual problema, pero lo dudamos porque no estamos confiando en que nuestro Dios es Dios. Y como acabamos de leer, Dios no nos dio un espíritu de cobardía,
Nos dio un espíritu de poder. El Espíritu Santo es poder en tu vida. De amor. No hay nada más grande y más maravilloso ni más perfecto que el amor de Dios. Y dice, y de dominio propio. ¿Qué hizo Ezequías cuando los estaban amenazando? Les dijo, callados, no hables, no abras la boca. El dominio propio te permite a ti estar en paz en medio de una situación difícil. Y ese es el espíritu que Dios puso en nosotros, en ti y en mí. Ni tengo yo más espíritu que tú, ni tienes tú más espíritu que yo. Tenemos el mismo espíritu, porque es el Espíritu Santo de Dios. Lo único que necesitamos es creer de verdad que Dios está con nosotros, que Él controla la situación y que Él no va a permitir que suceda nada. Así como no permitió que Sennacherib entrara a Judá ni a Jerusalén, no lo permitió Dios. Dijo, aquí no vas a entrar, no puedes hacer nada aquí. Por mucho que hables, cacaraquees, asustes y amedrentes, aquí no entras. Y así lo dice contigo también, a mi hijo no lo tocas. A mi hijo no le haces daño, a mi hijo lo dejas en paz. Y todo aquello que te amenaza se tiene que ir. Porque nadie puede resistir una orden del Señor. Dice en la primera carta de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18. Ay, ahora yo soy el que no lo encuentro, aquí está. Primera carta de Juan 4:18. ¿Ya lo tienen? Fíjense bien lo que dice. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quizás tú pensabas que lo contrario de miedo era valentía, pero aquí dice, la palabra nos dice que lo contrario de miedo es amor. Porque dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Y quién es el perfecto amor? Jesucristo. Si tú estás en Jesús y Jesús está en ti, no puede haber en ti temor, no puede haber miedo. No importa qué suceda, no importa qué vean tus ojos, no importa cómo esté tu situación, no puede haber miedo si está el amor de Jesús en tu corazón. Porque si está el amor de Jesús, tiene que haber paz, no puede haber inquietud. Claro que somos seres humanos y de momento sí nos mueven el tapete y decimos, ¿qué vamos a hacer? Pero por eso el dominio propio que nos dio el Señor es, ¿qué vamos a hacer? Tranquilo, Señor, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hago? No sé si alguna vez te has detenido a hacerlo así, pero si no lo has hecho, yo te invito a que la próxima vez que estés en una situación difícil, lo hagas. Y créeme que Dios va a responder. Créemelo. Créemelo, porque Él escucha Él escucha cuando tú le clamas, Él escucha cuando tú le buscas, Él escucha cuando tú estás realmente buscándolo con un corazón sincero y abierto. Cuando tú le dices, Señor, ¿qué hago? No puedo con esto.
Él manda la solución. Pero necesitas tener esa seguridad de que Jesús está en tu corazón. ¿Por qué dice aquí que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor? Entonces, ¿qué significa? Que el perfeccionamiento en el amor es un proceso. ¿Estás de acuerdo? Ciertamente cuando eres nuevo, que todos fuimos nuevos algún día, alguna vez todos llegamos por primera vez a los pies del Señor, y al principio cuesta mucho trabajo a veces entender por qué tenemos que tener una confianza absoluta. Cuesta mucho trabajo porque estamos acostumbrados a lo que el mundo nos enseñó, y el mundo nos enseñó que si tienes un gigante te va a aplastar, que si llegó el abogado te van a embargar. Y no me pregunten, porque yo cuando era niño nos embargaban cada semana y sé lo que se siente, y eso es horrible. Pero cuando estás en el mundo así vives. Todo mundo te amenaza, todo mundo obtiene lo mejor de ti, todo mundo saca la mayor ventaja de ti, porque así está hecho el mundo. Pero cuando tú vas conociendo de Jesús, te vas dando cuenta que ese mundo ya no te puede hacer nada a ti. Te vas dando cuenta que ese mundo ya no es el enemigo invencible. Te das cuenta de que aunque vengan 1000 se van a regresar. Te das cuenta de que aunque estés en un lugar de peligro, a ti no te va a suceder nada. Pero para llegar a ese punto, el amor tiene que irse perfeccionando. ¿Y cómo se va a perfeccionar? Mientras más cerca estés de Jesús, mientras más conozcas a Jesús, mientras más conozcas al Padre, tú vas a aprender que puedes confiar absolutamente en Él. Y que no hay nada, absolutamente nada en este mundo que no esté bajo su mano, que no sea gobernado por Él. Fíjense bien, tan es así que no solamente hablando de cosas malas, sino de cosas buenas. Dice la palabra que nosotros caminamos en buenas obras, o que tenemos que caminar en buenas obras. ¿Estás de acuerdo? Pero dice además que Él ya las preparó de antemano. Es decir, ni siquiera tienes que andar buscando hacer las cosas bien. Él ya preparó las cosas para que tú las hagas bien. Pero lo único que tienes que hacer es creer, confiar, acercarte, buscarlo y declarar en todo momento que Él siempre tiene el control. Y no importa la situación, no importa si no, estás sin trabajo, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, no importa si es una enfermedad, no importa si te abandonaron todos, si tú confías en que Dios tiene el control, Él va a hacer que tu fin o que tu resultado sea bueno. Pero Él lo va a hacer en base a la confianza que tú pongas en Él. Así como lo hizo Ezequías, confiando en el Señor, así lo tenemos que hacer nosotros. Entonces te voy a invitar a que te pongas de pie. Señor, en esta hora, Padre, estamos pidiendo de tu Espíritu Santo que entres a nuestros corazones, Señor, que nos convenzas de que tú estás habitando dentro de nosotros, de que nosotros ya no somos ese pueblo perdido, ese pueblo asustadizo, ese pueblo que sentía que no podía contra las situaciones, Señor, que ahora somos hijos tuyos, que ahora tú nos ves, Señor, en todo momento y nos guardas de todo mal, que tú, Señor, envías ángeles a nuestro alrededor para que acampen y nos guarden y nos protejan, Señor. En esta hora declaramos que a partir de hoy, Señor, nosotros creemos y estamos seguros de que tú tienes el control de nuestras vidas. Te entregamos ese control a ti, Señor, completamente.
confiando en que tú todo lo haces bien y todo lo haces perfecto, Señor. Permítenos tener esa confianza, permítenos tener esa entrega y ese abandono en tus manos, Señor, para que todo lo que suceda a nuestro alrededor no nos atemorice, no nos asuste, no nos paralice, Señor, sino que cada situación que vivamos sea una oportunidad, Señor, para glorificar tu nombre, para declarar que tú eres Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, para declarar, Señor, que tú eres Dios en nuestros cuerpos y en nuestra salud, y que nada, absolutamente nada, sale de tu control, Señor. Lo ponemos en tus manos, nos ponemos en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria al Señor.